Hola Diana, buenos días. ¿Quieres más? Hacer yo falta medicina. Tengo más. Aquí voy a hacer la resolución. Somos la de los nombres, edad, diagnóstico, radiografía, tomografía, electro. ¿Sí? Es la misma de la otra vez. Ya me vi. Sí. ¿La Ya tienes? me vi. También. ¿Para qué? Mi protocolo. Hola, doctora. Nada más que entre el doctor. Buenos días, perdón. Hola. Le pasa el código y ya está entrando. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Para qué? Ya está el doctor. Ah, ya gracias. ¿Pero usted lo está Seamos grabando? ¿no? ¿Mande? Ajá, ¿usted lo está grabando? No, Dice que está grabando. dice que estoy grabando. Entonces la grabo yo. En la nube, ¿no? No, te dejo a ti. Hola, Dianita. Buenos días. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Ya. Hola, buen día. Bueno, hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo está, Dianita? Bien, ¿usted? Bien, un poquito agripado, pero bien, aquí, para la clase. ¿Cómo les va? Gracias. Bien, doctor. Qué bueno. Hola, doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. Presento a la doctora Contreras. Ay, perdón, doctor. Sí, no, no te preocupes. Sí, adelante, Dianita. Le presento a la doctora Contreras. Ella es la profesora titular de los residentes de urgencias. Ujú. Y doctora, le presento al doctor Pineda. Buenos Es epidemiólogo y tiene doctorado en la UNAM. Y bueno, nos va a apoyar con la clase de epidemiología para ver los temas bueno, es como lo básico para que entiendan un poquito más lo del examen. Sí. Bienvenido, doctor. Ok, gracias, doctora. Mucho gusto. Pues ustedes me indican si quieren comparto pantalla y empezamos para aprovechar el tiempo, ¿les parece? Sí. Ok, entonces déjenme abrir rápidamente la presentación y ya empezamos. ¿Cómo cuántas personas somos más o menos? Como 20. Muy bien, entonces puedo preguntar mucho. Claro que sí, doctor. Ok, súper bien. Listo. ¿Alguien me podría permitir compartir mi pantalla? Sí, permítame, dadito. Gracias. Ya, doctor. Ya está como coanfitrión. Súper, listo. Entonces, ¿ustedes me dicen ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, muy bien.
Entonces, si gustan, empezamos. Sí. Bueno, me van diciendo si me escuchan bien o empezamos con algunas preguntas o algo por el estilo, pero bueno, iniciamos. Me voy a presentar, soy Juan Antonio Pineda, soy maestro y doctor en Ciencias de la Salud por parte de la UNAM y bueno, fui profesor y tutor de Dianita, le agradezco la invitación para dar estos temas de epidemiología y también a la doctora Contreras por su apoyo en permitirme estar con ustedes. Y bueno, de lo que me han comentado, la idea general es ver como un panorama de algunos cálculos de prevalencia, de incidencia, de valores positivos, negativos, sensibilidad, especificidad. Son cosas que desde el punto de vista teórico son muy extensas. Es decir, incluso hay cursos completos de epidemiología que duran incluso hasta un año completo o parten los cursos de epidemiología en dos para ver estos temas. Lo comento porque vamos a ver cosas muy generales, pero también cosas muy prácticas, es decir, a lo que nos interesaría en esos momentos, ver conceptos generales y ver cómo se pueden calcular y cómo se van a entender o cómo se van a explicar o interpretar, que es la medida más importante que les serviría a ustedes en el caso de su examen que van a hacer. Entonces, voy a ir haciendo como cosas muy puntuales. Técnicamente van a ser cosas sencillas como de observar, pero ya en el término de hacer los cálculos, tal vez ahí nos vamos a llevar un poquito de tiempo. Digo, no es gran extenso, pero voy a tratar de hacer lo más claro posible, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden parar en el transcurso de la presentación y si no quedó claro algo, nos volvemos a regresar, ¿sale? Entonces ustedes me van diciendo. Bueno, como tema inicial, todos los temas o todos los conceptos que vamos a ver van a estar ligadas a las famosas tablas de frecuencia, las famosas tablas de 2x2. Si se acuerdan, son unas tablitas que aparecen y que yo seguramente también ya la vieron durante su formación de medicina, que son tablas en donde por un lado nos ponen quién tiene el factor de riesgo y quién no tiene un factor de riesgo, y quién tiene ya la enfermedad o el evento y quién no tuvo el evento. Ajá. Estas tablas se pueden ir haciendo más grandes de acuerdo a la variable, de acuerdo a lo que yo quiera ver, es decir, si tengo un desenlace con 3 características o 4 características, o tengo factores de riesgo específicos, también se pueden ir haciendo más grandes. Pero en términos generales siempre va a ser una tabla de 2x2. ¿Quién y quién no tiene el factor de riesgo? Y quién no generó el evento como tal. Llámese alguna enfermedad, llámese mortalidad, llámese una hospitalización. Ajá. Entonces ese es el tipo de variables que siempre va a manejar. Ajá. Al menos 2 que tengan 2 categorías. Esta es la tabla general y que estas letras de A, B, C, D y estas sumas o las sumatorias de las celdas que estamos viendo y que lo estoy explicando, tienen que ver posteriormente con los famosos riesgos, con los riesgos que vamos a ver más adelante, que es el riesgo relativo, la razón de tasas, la razón de momios, la razón de prevalencias, que en términos generales, les comento, todo esto se calcula a partir de esta tabla, pero la fórmula va cambiando en algunas cosas específicas, pero también va cambiando la interpretación. En unas podemos definir cuál es la probabilidad de, y entonces cuántas veces más tiene riesgo una persona, que aunque les comento son cosas similares desde el punto de vista por observarlas nada más, técnicamente se van a referir en cuestiones diferentes y que tal vez en ese examen los puedan evaluar, les pueden decir cuál es la opción correcta y ustedes pueden ver veces más riesgo o pueden ver la probabilidad de es diferente. Entonces eso también para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar más adelante. Entonces esta es la tablita que les comento, esta es la general, esta es la que siempre van a ver en los libros de epidemiología y lo que van a estar como explicando. Ahora, a partir de la tabla de frecuencia se pueden sacar un sinfín de medidas, desde una proporción, desde un porcentaje, desde una razón o relación o razón, que vamos a ver qué se refieren, las tasas como tal,
pero también se pueden ir calculando las dos medidas de frecuencia que son medidas de morbilidad, y creo que muchos de nosotros también ya las conocemos. La prevalencia y la incidencia. Dentro de prevalencia e incidencia tenemos varias también clasificaciones, y ahorita también vamos a ver a qué nos referimos, pero con esa misma tabla podemos sacar medidas de asociación, como les comentaba, una razón de momios, un riesgo relativo, razón de tasas, estas dos razones de momios para la prevalencia o la razón de prevalencias, pero que cada uno de estos tienen que ver con los tipos de estudio. Seguramente también ya vieron los tipos de estudio, los observacionales, que los observacionales son los que manejan estos, y bueno, en algunos casos también los ensayos clínicos pueden sacar como riesgos relativos porque es un estudio que va hacia adelante, pero en la mayoría de los casos las medidas de asociación se van a sacar con los estudios de tipo observacional. Ajá. Entonces, toda esta tablita de 2x2 les comento, van a sacar todas estas frecuencias y cada una de estas cálculos o información que nos dan las tablas de 2x2 tiene un fin específico para explicar un fenómeno o explicar un evento asociado a lo que queramos evaluar, como les comento, alguna enfermedad, algún factor de riesgo, algunos criterios para hospitalización, para mortalidad. De hecho, COVID fue uno de, o es todavía, ya en las últimas como etapas, por así decirlo, sigue siendo alguna enfermedad que nos llevó a calcular absolutamente todo esto, que tal vez lo vimos traducido a través de los informes diarios de Secretaría de Salud, pero el cálculo importante o la valoración importante con todos los temas de COVID fue en razón de todo esto. Ajá. Todo esto que veíamos que nos comentaban de COVID, que el riesgo de mortalidad, cuántas veces más tengo si tengo alguna comorbilidad, un factor de riesgo de enfermedad de COVID, pues fue en función de todo esto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con la primera. Les digo, esto va a ser un poquito sencillo, porque son simplemente incluso como algunas reglas de 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta va a ser la proporción. Ajá. La proporción en sí es un porcentaje. Entonces aquí, como comentamos, es el número de observaciones con una característica determinada entre el número total de observaciones de ese mismo grupo. Entonces supongamos que yo quiero ver cuál es la proporción o el porcentaje de pacientes que tienen síndrome metabólico, pero que tienen un nivel de triglicéridos arriba de 200. Entonces yo tengo que ver que son los 68 pacientes que tengo aquí, pero en el total de los pacientes que tienen síndrome metabólico. Entonces, en este caso, yo voy a estar dividiendo estos 68 entre los 83 y me va a dar una proporción del 0.81. Para que sea explicativo, en términos más sencillos, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. Al multiplicarlo por 100, me va a dar 81.42, que esto va a ser un 100, que en porcentaje como tal, ¿no? En una escala del 0 al 100%. Y entonces aquí podría explicar que la proporción o el porcentaje de pacientes que tienen síndrome metabólico y que aparte tienen un nivel de triglicéridos arriba de 200 es del 81%. Ajá. Pero solamente me estoy refiriendo a pacientes con síndrome metabólico. Si yo lo quisiera ver a lo mejor en la población en general, yo tendría que ver cuántos pacientes a lo mejor con síndrome metabólico, pero ya no sería un 68, ya sería un 83. Es decir, cuántos pacientes con síndrome metabólico hay en una población en específico, son 83 entre la población. Finalmente me va a dar un porcentaje de 83%. Nada más que ahí la interpretación va a cambiar, que la cantidad de pacientes con síndrome metabólico en esa población es del 83%, pero sin especificar si tienen un nivel de triglicéridos arriba o abajo de 200. Y así me puedo ir jugando yo en función de lo que yo quiero ir viendo dentro de esta tabla. Ajá. Entonces comento, el ejemplo nada más fue esto, pacientes con síndrome metabólico y pacientes que hayan tenido niveles arriba de 200 y se hizo el cálculo. Ajá. Esto es algo muy, muy, muy sencillo. Ahora, cuando yo quiero ver algo que se llama razón o proporción, la razón me dice cuántas personas tienen una característica en comparación con tantas personas que tal vez no tienen esa característica, o cuántas personas van a tener una característica en función de otro tipo también de personas. Es decir, si yo quisiera ver cuántas personas tienen síndrome metabólico, pero
con niveles arriba de 200 de triglicéridos en función de cuántas personas pueden tener la misma síndrome metabólico, pero con una cantidad abajo de 200 de triglicéridos. Yo simplemente tengo que hacer como una división, es decir, la división de los 68 pacientes con una característica entre los 15 pacientes con la otra característica. Y me va a salir 4.5. ¿Esto cómo lo voy a interpretar? Lo voy a interpretar que por cada 4 pacientes o cada 4.5 pacientes que tengan con síndrome metabólico y niveles de triglicéridos arriba de 200, voy a tener un paciente con síndrome metabólico y con niveles de triglicéridos abajo de 200. Ajá. Eso también lo podemos observar desde el punto de vista, y que es algo que más se comenta en los estudios epidemiológicos, la razón de cuántos hombres y mujeres existen en México o en el mundo o en alguna población. Entonces podemos decir que por cada 5 mujeres que hay en México hay un varón. Ajá. O por cada 10 personas que tienen diabetes, va a haber una persona que no tiene diabetes. Ajá. Entonces esta es la relación entre, o la proporción más bien, que tiene que ver de cuántas personas tienen una característica en función de la persona que no tiene la otra característica. ¿Sale? Entonces esto también es como muy sencillo y esa es la forma de explicación. ¿Vale? Les digo, si tienen alguna duda me pueden ir parando por si no quedó claro alguno de los puntos y lo vamos checando. Ahora, hablar de tasas, que es otra de las cosas que también me comentó Dianita que es importante que revisemos. Las tasas como tal a veces se pueden entender también como una razón o como un porcentaje de lo que esté pasando. Ajá. Pero realmente una tasa lo que ve es un seguimiento. Ajá. Es decir, un tiempo específico de cuántas, o el tiempo específico de las personas que pasan, ajá, a través de los años, a través de los días, sin que tengan un evento, es decir, sin que tengan una enfermedad, sin que tengan un evento, como les digo, de hospitalización, un evento de mortalidad. Cuando yo tengo que hablar de tasa, tengo que hablar de tiempo. Pero no obstante, también tenemos tasas, y que las conocemos muy importantes, como las tasas de mortalidad, de natalidad, letalidad y morbilidad. Estas tasas, como tal, no ven tiempo. Solamente ven magnitudes en función de un multiplicador. Ajá. Y finalmente estas tasas, aunque se les llame tasas y no ven tiempo, realmente son proporciones. Es decir, puede ser un porcentaje o puede ser un número de casos también por un multiplicador, como les comento. Ajá. Entonces, poniendo un ejemplo, en tasas de mortalidad, yo quería ver cuántas personas habían fallecido por síndrome metabólico o sus complicaciones, y habían sido 10.567. Pero lo tengo que dividir entre el total de la población, ajá, porque quiero ver la mortalidad general de la población, ajá. Entonces lo tengo que dividir entre estos y me da un valor de 0.528. Para que esto sea explicativo, sea representativo, yo tengo que darle un multiplicador, ajá, un multiplicador de 10. Puede ser por 10, puede ser por 1000, puede ser por 10,000, puede ser por 100,000, que la de 100,000 es la que más se utiliza para hacer los famosos ajustes epidemiológicos. ¿Cuántos casos voy a tener por cada 100,000 habitantes? Ajá. Entonces, en este sentido, haciendo esta tasa de mortalidad y haciendo la división, si yo lo multiplico por 100,000, voy a decir que en México, haciendo una magnitud, pues una proporción, voy a tener 52.835 casos de mortalidad por cada 100,000 habitantes. Ajá. Si lo hago por 10,000, voy a decir que voy a tener 5.283.5 casos por cada 10,000 habitantes. Ajá. O por cada 1,000 habitantes voy a tener 528 casos de muerte relacionada a síndrome metabólico. Esto mismo se puede traducir tanto a las tasas de natalidad, para las tasas de letalidad o las tasas de morbilidad. Ajá. Entonces, aquí les comento, realmente las tasas no tienen que ver, en este ejemplo específico, no tienen que ver con el seguimiento epidemiológicamente hablando, pero sí con una magnitud y que se pueden sacar de esta manera. ¿Sí?
Entonces, este es un ejemplo muy rápido, pero este es un ejemplo en cómo se pueden sacar. Ajá. Pero como les digo, vayan viendo todo lo que hemos estado viendo, voy a regresar poquito, tanto las proporciones como la razón, como las magnitudes, en este caso de las tasas, se están sacando con la tabla de 2×2. Y esa tabla de 2×2 tiene que tener un mecanismo de entendimiento muy importante, pero también saber que si tenemos un ejercicio, que ahorita lo vamos a revisar, tenemos un ejercicio, también el colocamiento de los datos es muy importante, porque eso nos va a derivar todos los cálculos que tengamos. Entonces, esto es la parte a lo mejor que vamos a empezar a revisar un poquito más adelante. Ahora, como les comentaba, yo cuando realmente quiero ver tasas, pues realmente las tasas tienen que ver, realmente con un tiempo. Como lo vemos aquí, es el número de eventos que van a ocurrir en un periodo específico, vamos a decir en el año 2022, entre la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos están libres del evento. ¿A qué me refiero suma de los periodos? Lo voy a explicar un poquito más sencillo. La suma de los periodos tiene que ver con un término técnico que se le conoce como tiempo persona o años persona, depende de la fuente que vayan revisando desde el punto de vista epidemiológico, pero tiene que ver con un seguimiento. Ese tiempo persona, supongamos que todos nosotros, los que estamos ahorita teniendo la clase, todos vamos a tener un riesgo de tener, ¿qué les parece? Un infarto, ¿no? Ojalá nunca nos pase un infarto, pero todos vamos a tener un riesgo de tener un infarto. Obviamente los que somos hombres, por misma razón de ser hombres y que es un factor de riesgo cardiovascular ya simplemente por el hecho de ser hombre, por las características también que tenemos menos tiempo como libre para que nos dé como un infarto. Tal vez las mujeres después de los 50 años también es igual el riesgo. Entonces a partir de los 50 se va cortando el tiempo. Entonces este tiempo, ¿cómo se contabiliza? El tiempo se contabiliza. Yo, Juan Antonio Pineda, voy a tener, vamos a suponer que de aquí a los 70 años me va a dar un infarto. Actualmente tengo 35 años, entonces de los 35 años hasta los 70 años tengo que hacer cuál es el tiempo de seguimiento que voy a tener para, o libre de la enfermedad, para tenerlo en cuenta como sumatoria. Es decir, voy a tener aproximadamente como unos 30 años, si quieren, más o menos 30, 35 años libre. Vamos a suponer que alguien de ustedes también van a tener un infarto hasta los 80 y actualmente tienen, no sé, 20 años. Entonces tienen 60 años libres del seguimiento. Y así nos vamos con cada uno. De tal manera que vamos a sumar mis 35 años libres, más los 60 años libres de alguien más los 40 años libres. Y esa suma de seguimiento, a eso se le conoce como la sumatoria de los periodos. Ese es el famoso tiempo persona. Yo tengo que tener la suma de todos los periodos para realmente tener una característica de tasa, que la tasa, como les comento, tiene que ver con un seguimiento. Hay otro tipo de incidencia, que ahorita vamos a ver también, que se llama incidencia acumulada, que no ve tiempo, pero la densidad de incidencia que se explica con este supuesto que les acabo de decir, es lo que se debe de considerar, ¿sale? Se los comento aquí nada más, porque sí quiero que vean la diferencia entre una tasa real y una tasa que simplemente es una magnitud, como lo estamos viendo aquí. Entonces, acuérdense, estos son magnitudes, y esto ya tiene que ver con un seguimiento y con una sumatoria de periodos realmente, con el famoso tiempo persona. Como les digo, sumar los periodos libres que yo voy a tener. Y esto lo podemos extrapolar no solamente a lo mejor a tener un evento, sino a tener una hospitalización en pacientes que ya tienen algún problema más específico, alguna enfermedad ya más importante. Si a lo mejor estamos hablando de una intervención como quirúrgica, ver cuánto tiempo el paciente va a estar libre de tener alguna recaída, o en los tratamientos también con cáncer, cuánto tiempo pasa los pacientes sin que tengan un evento de recaída, o tengan un evento de hospitalización, o todo este tipo de características, ¿sale? Pero finalmente son suma de tiempos. Ok, ahora, ya entrando en la materia principal que nos vamos a enfocar, tenemos también que ver que las tasas de morbilidad
que son las más importantes y que vamos revisando casi día con día y que siempre las van a revisar de aquí a toda su especialidad, porque seguramente cuando hagan su protocolo de investigación, cuando estén leyendo algún artículo científico, cuando estén leyendo alguna bibliografía también relacionada a la especialidad que estén haciendo, todo esto siempre lo van a ver y siempre van a ver en los textos de medicina y siempre van a ver en los artículos, en lo que estén haciendo, la palabra incidencia y prevalencia. ¿Sale? De estas palabras nunca se van a salvar, pero sí hay que saber a qué nos referimos. Seguramente también ya lo han visto en algún momento. Acuérdense que la incidencia o la diferencia entre la incidencia y la prevalencia tiene que ver con casos nuevos y los otros son casos con la enfermedad. O sea, la incidencia siempre van a ser casos nuevos y la prevalencia son los casos ya con la enfermedad como tal. Pero los dos van a tener un cálculo similar. En el caso de la incidencia es el número de casos nuevos entre la población libre de la enfermedad por 100. Y en el caso de la prevalencia son los casos con la enfermedad, pero la población en ese momento dado. Acuérdense, vean la diferencia. La diferencia es que en la incidencia, yo aquí estoy contabilizando solo a los pacientes que no están enfermos, como la población libre de la enfermedad, entre los casos nuevos. Mientras que la prevalencia es los casos de la enfermedad entre la población en ese momento dado. Y los dos se van a multiplicar por 100 y ya me van a dar un porcentaje de cuánto es la incidencia o cuál es la prevalencia. Esa es la diferencia principal en estas dos medidas. Ahora, ¿por qué es importante incluso entender que la prevalencia puede tener como varias características, o la prevalencia puede tener varios componentes que, aunque se llame prevalencia, me pueden dar información pues diferente? Cuando estoy hablando de prevalencia, yo puedo definirla como algo que se llama prevalencia puntual. La prevalencia puntual se refiere a la prevalencia que quiero sacar específicamente en un año específico, o en un momento específico. Entonces veamos aquí, yo quiero sacar la prevalencia de los casos de cáncer de pulmón en función de las personas que estaban fumando, que son fumadoras. Entonces tengo 68 y lo voy a dividir entre la población en ese momento, que son las 100 personas. Entonces yo voy a sacar 68 entre 100, lo multiplico por 100 y me va a dar 68%. Y yo diría que la prevalencia de cáncer de pulmón en función de las personas que estaban fumando era del 68%. Pero ahora, si nos vamos al año 2015, la población en un año siguiente creció y ya no tenía 100 personas como total de la población, ahora tenía 222 personas. Y obviamente los casos de pulmón relacionados al tabaquismo crecieron de 68 a 120. Pero ahora yo quiero sacar la prevalencia de 2015, entonces yo tengo 120 entre 222, porque ya tengo más casos, pero la población también creció. Entonces yo voy a sacar 120 entre 222, es 0.54 por 154%. Y entonces la prevalencia de cáncer de pulmón en función de las personas que estaban fumando era del 54%. Aquí viene una parte muy importante que es la lectura también epidemiológica. Uno pensaría, si tengo más casos, la prevalencia fue menor, y en este caso tengo pues menos casos, pero la prevalencia fue mayor. Obviamente este ajuste se da por el aumento de la población, pero aquí también tenemos que hacer otro tipo de análisis para ver realmente cuál es la magnitud que se está llevando. Las magnitudes que estamos viendo o que vimos de tasas, ya sea de mortalidad o de letalidad, de acuerdo a lo que queremos ver. Pero esta es la forma en cómo es la prevalencia puntual. Otra vez les digo, las tablas de 2×2 es la función principal que nos está dando. Pero también existe otra prevalencia que se llama prevalencia de periodo. La prevalencia de periodo, simplemente yo tengo que sumar los casos. Es decir, yo tengo que sumar los casos en el caso que yo quiera sacar, que mi periodo es 2014 y 2015, es decir, este es mi periodo que yo estoy sacando. Entonces el periodo de 2014 son 68 pacientes más los 120 pacientes que reportaban en 2015. Y simplemente hago la suma de 120 más los 68
pero los voy a dividir entre la población más grande, que en este caso, que en 2015 son 222, porque estos 100 ya están colocados en estos 222. Ajá. Entonces son 188 entre 222, es 0.84 por 184%. Y aquí yo puedo decir también que la prevalencia de periodo, la prevalencia entre el año 2014 y 2015 de los casos de cáncer de pulmón, dado que las personas fumaban, eran del 84%. Muy diferente a lo que hemos estado revisando acá. Ajá, tanto el 2014, que era un 68%, 2015, 54%, pero 84% cuando estoy hablando de ambos años. Ajá. Entonces, esto se puede ir calculando, se puede considerar de acuerdo también a lo que queramos observar. Si yo quiero ir a un momento específico, pues lo voy a hacer de esta manera. Pero si quiero tener una prevalencia en un periodo específico, como lo estamos viendo, pues yo creo que me voy mejor de esta manera. Ajá. Pero simplemente, como les digo, son divisiones y multiplicados por 100. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿No? Ok, bueno, me lo van haciendo saber. Ahora, cuando yo estoy hablando de incidencia, yo también tengo dos tipos de incidencia. Tengo algo que se llama incidencia acumulada, ajá, y tengo algo que se llama densidad de incidencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estoy hablando de incidencia acumulada, pareciera algo similar como la prevalencia, las dos prevalencias que estamos viendo. Es decir, tengo que dividir el número de... ok, ya me dijeron que no hay dudas. Ok, perfecto. Yo tengo que ver el número de casos nuevos entre el número de personas que eran susceptibles durante el seguimiento. Hablar de personas susceptibles son personas que no tienen la enfermedad, pero que pudieron tenerla. Vámonos con lo de COVID. Ajá. ¿Cuántas personas o los casos nuevos? Lo que nos reporta Secretaría de Salud es ¿cuántos casos hubo en el país? ¿Cuántos casos hubo en la Ciudad de México? Ok, pues hubo a lo mejor 1000 casos de COVID. Ok. Si yo quisiera sacar la incidencia acumulada, tendría que dividirlo entre todas las personas que no tuvieron una infección por COVID, pero que fuimos susceptibles en algún momento de tenerla. Ajá. Y que por alguna otra cosa, pues la infección no se daba, y entonces, como decíamos, nos salvamos de infectarnos de COVID porque tuvo un caso cercano de COVID, entonces, pues no me infecté, ¿no? Pero yo fui susceptible de infectarme según también las estadísticas. Entonces, eso es lo que es la incidencia acumulada. Ajá, el número de casos de un evento entre el número de personas que fueron susceptibles. Y eso también se multiplica por 100. Ajá. Y cuando estoy hablando de la tasa de incidencia o densidad de incidencia, tiene que ver con lo que comentábamos hace ratito, con el tiempo. También tengo que ver los casos nuevos en un periodo de seguimiento, ajá, los casos nuevos que yo esté reportando, entre el tiempo de seguimiento de cada individuo. Supongamos, volvamos al tema de COVID, fue exactamente lo mismo, pero en lugar de ver cuántas personas eran susceptibles, lo que yo voy a medir como denominador, en la parte de abajo de esta fórmula, voy a dividir el tiempo de seguimiento que pasé sin que yo tenga COVID. Ajá, es decir, cuántas personas han pasado el tiempo sin que hayan tenido COVID. Ajá. Que va a ser, que es muy diferente a decir a una nueva reinfección, que aunque ya nos hayamos infectado alguna vez y me volvió a reinfectar, eso ya tiene que ver con otros términos igual epidemiológicos. Ajá, pero en términos generales, estos son personas que nunca han tenido COVID o que siguen vírgenes a la infección por COVID. Ajá. Entonces, esta es la parte o la única diferencia entre la densidad de incidencia y la tasa de, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Con incidencia acumulada, porque seguramente también se los van a preguntar. Incidencia acumulada simplemente es número de casos nuevos entre el número de personas. Ajá. Tasa de incidencia, sin número de casos nuevos, pero entre la suma de los tiempos, entre ese famoso tiempo persona. Ajá, es lo que los caracteriza. Y desde el punto de vista de medidas de epidemiología, esta es una de las más importantes, si no es que la más importante, por ser un estudio de seguimiento, pero también por ser un estudio que nos da información más importante. ¿Sale? Ok. ¿Cómo saber qué voy a utilizar entre una u otra? Incidencia acumulada, si la latencia de la enfermedad es corta, o la densidad de incidencia, si son enfermedades crónicas y periodo de latencia mayor.
el riesgo constante durante el tiempo, y también la tasa de incidencia es similar entre los que se quedan y los que se pierden, es decir, entre las personas que se van teniendo a lo mejor en el caso de COVID la infección y entre los que a lo mejor no lo van teniendo. Ajá. Entonces esta es como la diferencia, porque también podemos saber, como la vez pasada, ¿qué quiero saber? ¿La prevalencia puntual o la prevalencia de periodo? Lo mismo pasa con la incidencia. ¿Qué quiero saber? ¿Una incidencia acumulada o una densidad de incidencia? Ajá. Esto, como les digo, depende también de lo que queremos evaluar. Todas las herramientas son válidas, pero yo tengo que dar la explicación de lo que quiero evaluar finalmente para utilizar la medida epidemiológica de morbilidad específica. Ajá. Ok. ¿Dudas, preguntas? Ahora vamos a entrar ya con lo práctico, que es lo que quiero que chequemos, y ya vamos a entrar también al ejercicio, ¿sale? Que eso es algo de lo más característico. Entonces, esto de aquí les va a quedar un poquito más sencillo, porque con estas tablitas, con estos diagramas, normalmente, que son los diagramas que luego se utilizan para los estudios de corte, para la explicación, son más sencillos de entender a qué me refiero con prevalencia, con incidencia, y cómo puedo interpretarlo y cómo lo puedo explicar. Ajá. Entonces, miren, vamos a empezar con la prevalencia puntual, ¿sale? Con este vamos a explicar todo. Entonces, supongamos lo mismo, yo quiero ver los casos de cáncer de pulmón en función de las personas también que estaban fumando. Entonces, yo le puedo pedir a lo mejor a alguien, ¿sabes qué? Quiero que me calcules la prevalencia puntual del año 2009, como lo vemos aquí, de las personas que fumaban, ajá, y que tuvieron el cáncer de pulmón, y quiero ver cuál es su prevalencia. Entonces, yo me ubico aquí al año 2009, ajá. Obviamente, acuérdense que cuando estoy hablando de prevalencia, yo tengo que contabilizar los casos ya existentes, ajá, los casos viejos, por así decirlo. Porque si yo me voy solo con 2009, tengo 1, 2, 3 y 4 casos. Pero realmente del periodo completo que yo estoy viendo a toda mi población, tengo 2 casos acá. Uno en 2005 y uno en 2006. Entonces, sí o sí los tengo que contabilizar, porque esa es la prevalencia. Es decir, agarrar tanto los casos viejos como los casos igual que tengo en el periodo que me están pidiendo. Entonces, tengo 1 y 2, más los 4 de aquí son 6. ¿Cuántas personas tengo en seguimiento? ¿Cuántas personas tengo en esta corte? 10 personas. Ajá. Entonces, yo voy a dividir los 6 casos que ya estoy sumando entre las 10 personas, se me va a dar 0.60 y por 100 es un 60%. Entonces, yo voy a decir que la prevalencia puntual de las personas que tienen cáncer de pulmón, dado que fumaban, es del 60% en el año 2009. Ajá. Esa es la forma en cómo yo podría hacer el conteo o la interpretación de la prevalencia puntual. Cosa muy diferente si yo voy a ver la prevalencia de periodo. Si aquí estamos diciendo, ¿saben qué? La prevalencia de periodo quiero que se calcule desde 2005 hasta 2011, pues tengo que contabilizar todos los casos que hay en este periodo. Ajá, de ahí su nombre. Entonces aquí tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces son 8 casos entre el periodo de 2005 y 2011. Esto obviamente también lo tengo que dividir entre el número de personas que tengo en seguimiento, en este caso mis 10 personas, y entonces voy a dividir las 8 personas entre los 10, me va a dar 0.80 multiplicado por 10, 80%. Y entonces aquí viene la diferencia, que la prevalencia de personas o la prevalencia de cáncer de pulmón, dado que tenían como factor de riesgo el tabaquismo, es del 80% en el periodo de 2005 a 2011. Ajá, ¿sí me explicó? Entonces, aquí es lo que yo tengo que ir revisando. Si me están pidiendo una prevalencia de periodo o me están pidiendo una prevalencia puntual. Prevalencia puntual 2009, prevalencia de periodo 2005-2011. Eso es a lo que me refiero cuando estamos hablando de 2 prevalencias, pero bueno, gráficamente ya sabemos más o menos a qué se refiere. Obviamente a escala poblacional esto es muchísimo mayor, estos datos se sacan de Secretaría de Salud, del INEGI, de los cubos de información también de la Secretaría de Salud, entonces obviamente esta información más grande, con mayor volumen, también como lo saca el Instituto de Salud Pública en sus proyecciones también para la salud, con En Salud que acaba también de salir.
seguramente también ocuparon todo esto, pero finalmente este es el funcionamiento desde el punto de vista técnico de cómo se explican los fenómenos tanto de prevalencia de periodo como la prevalencia puntual. ¿Sale? Ok, ahora, si yo quiero hablar de incidencia en este mismo ejemplo, yo ya no voy a ver cuál es la prevalencia de cáncer de pulmón, dado que las personas fumaban. Yo quiero ver ahora la incidencia, pero quiero ver la incidencia acumulada. Veamos cuál es la gran diferencia. Vamos a suponer que yo también quiero ver la incidencia acumulada del año 2009. En este caso también yo tengo 10 personas en seguimiento, pero en 2009 ¿cuántos casos tuve? Tuve 1, 2, 3 y 4. Pero aquí la división son 4 entre 8. Antes eran 6 entre 10, pero aquí ahora son 4 entre 8. Acuérdense que la incidencia solamente me va a medir las personas que hayan tenido el evento en ese momento, en ese año, es decir, las 4, pero lo voy a dividir entre el número de personas que hayan estado libres de la enfermedad. Es decir, aunque yo haya tenido 10 personas, la persona número 1 y la persona número 8 ya habían generado la enfermedad, ya habían generado el evento. Entonces ya no me cuentan como personas libres de la enfermedad. Entonces por eso, libres de la enfermedad tengo 8, o sea, a partir de 2009 hacia adelante tengo 8 libres, pero en estos 4 son los que tuve el evento. Entonces yo ya tengo que dividir las 4 personas entre los 8 y me da 0.50 igual por 100 y es un 50%. Y entonces yo voy a decir que la incidencia acumulada en este periodo fue del 50%. ¿Cómo lo puedo entender o cómo lo puedo explicar un poquito más sencillo? Que la probabilidad que tiene un sujeto de esta corte de desarrollar cáncer de pulmón por fumar en el año 2009 es del 50%, condicionado a no enfermar o morir por otra causa. Porque obviamente sabemos que los fenómenos de enfermedad no solo es debido a una causa, que esto ya tiene que ver con otro tipo de características también de eventos a la par, o ya desde el punto de vista también estadísticos con otras cuestiones de meter factores de confusión para realmente darle el peso al tabaquismo para desarrollar cáncer de pulmón y no por otros factores, pero precisamente de aquí se podría empezar, que la probabilidad que tiene ese sujeto de esta corte de enfermar o de morir de lo que estamos viendo en este año es del 50%, condicionado a no enfermar o morir por otra causa. Esto es la incidencia acumulada. Yo también puedo sacar una incidencia acumulada en un periodo específico. Es decir, yo quiero ver la incidencia acumulada de 2006 a 2008. Entonces, en este periodo, ¿cuántos casos tuve? Solo tuve un caso, que es el caso del paciente 8. Entonces, aquí está mi caso. Pero lo voy a dividir entre 9, porque acuérdense lo mismo que el ejercicio anterior. Yo tengo una persona que ya generó el evento. Entonces, aunque yo tenga 10 personas en total, que sé que son 10 personas que puedo tener su seguimiento, en el año que me están pidiendo esta persona lo tuvo previo. Entonces, lo tengo que eliminar desde el punto de vista de las personas libres de la enfermedad. Entonces, con la enfermedad solo tuve 1 y libres de la enfermedad son 9. Y entonces hago lo mismo. Divido 1 entre 9, lo multiplico, me va a dar un 11.1%. Y es lo mismo, la probabilidad que tiene un sujeto de esta corte de desarrollar cáncer de pulmón por fumar en el periodo 2006 a 2008 es del 11.1%, igual, condicionado a no enfermar o morir por otra causa. ¿Sí? Entonces, esto sería la incidencia acumulada. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí con el cálculo y la interpretación, chicos? Ok, sigamos. Si no, voy viendo el chat. Si tienen alguna duda, lo podemos ir corrigiendo. Ok. Entonces, ahora, veamos cuál es la diferencia de la tasa de incidencia con la incidencia acumulada en términos ya prácticos. O cómo lo puedo calcular. Supongamos que yo quiero ver también esta tasa de incidencia. Listo. Supongo que yo también quiero ver esta tasa de incidencia o este cálculo de incidencia, pero a través de la tasa de incidencia, pero con el tiempo de seguimiento. Entonces, me están pidiendo la tasa de incidencia del año 2004 a 2009. Entonces, yo tengo que ver cuántos eventos tuve ahí y hago el mismo cálculo. Aquí, como inicié del 2004, pues sí voy a considerar desde el paciente 1. Entonces sería
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces como tengo estos 6 pacientes, pues son mis 6 casos. Pero, como estoy pidiendo tasa de incidencia, pues yo no puedo ahora decir cuántas personas estaban libres del periodo. Más bien tengo que contar cuál es el periodo que tenían libre ellos sin enfermar. Ajá. Entonces, vamos a suponer que cada cuadrito de aquí es un año. Ajá. Es decir, ¿cuántos años pasó? Bueno, realmente es un año. Ajá. Ya viendo como la escala. ¿Cuántos años pasó el sujeto 1, o el paciente 1, en desarrollar el cáncer del pulmón? Entonces, desde su primer año, pues se enfermó. Entonces, aquí está, este año. Ajá. El sujeto 2, ¿cuántos años pasó sin tener cáncer de pulmón hasta que lo tuvo? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. 5 cuadritos. Aquí está el 5. Ok. ¿Cuántos años va a tener el paciente 3? El paciente 3 me está otorgando 1, 2, 3, 4, 5, como 5.5. Ajá, más o menos. Pero si lo vamos a apuntar con 2009, 5 años. Él todavía no se ha enfermado, pero me está dando tiempo de seguimiento. Ajá, y entonces lo voy poniendo. Y así me voy sucesivamente. Entonces, este tipo de cuentas, obviamente aquí es muy sencillo porque lo estamos viendo de manera muy, muy técnica o muy práctica. Ese tipo de seguimiento yo los tengo que ir colocando en la parte de acá abajo, ajá, donde está la fórmula, 6 entre, y aquí tengo. Lo siguiente que tengo que hacer es sumar todos estos tiempos, y cuando ya tengo esos tiempos sumados, simplemente voy a dividir los 6 casos que tuve de 2004 a 2009, y los voy a dividir entre 43, que son los 43 años que me dieron libre de enfermedad toda esta población. Cuando hago esto me da un dato de 0.139 que multiplicado por 100 es de 13.9. Entonces, yo lo puedo explicar de dos maneras. Esta de aquí es una manera más epidemiológica, pero también se da, y la de abajo es un poquito más sencilla de entender. Entonces, como les digo, las tasas me dan tiempo y me dan la velocidad con la que se generan casos, yo lo puedo explicar de esa manera. La velocidad con la que ocurren casos nuevos de cáncer de pulmón durante el periodo de 1 a 6, es decir, estos 6 años, de 2004 a 2009, en esta corte es de 13.9 casos nuevos por cada 100 años persona de seguimiento. Ajá. Y decimos cada 100 años persona de seguimiento porque es un dato ya específico que se va manejando así. Aquí podría verse un poquito como complicado porque como que se entiende, pero no se entiende. Si lo quisiéramos ver de un poquito más sencillo, sería el de acá abajo. Si se siguiera a 100 pacientes durante un año, que tiene que ver con los 100 años persona, ajá, se esperaría que se presentaran 13.9 casos de cáncer de pulmón. Esa es la tasa de incidencia. Esa es la velocidad del crecimiento. Esto también puede pasar, como les digo, desde el punto de vista con la ENSANUD, que acaba de salir hace menos de un mes más o menos. Esto es también lo que se podría ir calculando, lo que se podría ir como observando. ¿Cuántos casos se van a presentar ahora de diabetes o de hipertensión o de obesidad? Ajá, que son las principales comorbilidades que están afectando al país, que como vi también se vieron más marcadas, pero que se puede sacar esta velocidad de crecimiento de los casos. Ajá. O los casos también de cáncer, de un cáncer en específico, o los casos que también se pueden estar dando de enfermedades cardiovasculares, ajá, de enfermedades metabólicas. Entonces lo podemos hacer con lo que sea, pero tiene que ver con la velocidad con las que se están presentando. Y que seguramente si hacemos una diferencia de la velocidad de los casos que se presentaban antes y después ciertas enfermedades, pues esto puede ir creciendo. Ajá, que a lo mejor sí se esperaban de 1 o 2 casos por cada 100 pacientes que yo siquiera, ahora a lo mejor se pueden estar presentando 20 casos por cada 100 pacientes porque las enfermedades también van progresando y van en aumento. Ajá. Entonces, esto se le conoce como la tasa de incidencia. ¿Dudas con esto de tasa de incidencia? ¿No? Ok, sigamos entonces. Entonces, esta como grafiquita, o más bien esta imagen,
comenta desde el punto de vista lo que pasa con los procesos epidemiológicos en cualquier parte del mundo, ¿no? Si digamos que la incidencia es el agua nueva que está cayendo a una piscina o esta tina, la prevalencia son todos los casos que se están acumulando cada vez más. La mortalidad, pues son todos los casos que pues van saliendo porque ya no van a formar parte de esta estadística de la prevalencia, pero también existe algo que se llama recurrencia. Es decir, puedo decir, vamos a ver con lo de COVID. Me enfermé de COVID, fue un caso nuevo, estuve entre toda la población que estuvo con síntomas o sintomatológico a COVID. Después salí porque ya no tuve COVID, pero volví a recaer porque tuve una reinfección de COVID y otra vez fue la prevalencia. Es decir, ya no fue una incidencia, ya fue una recurrencia de COVID. Ajá. O lamentablemente las personas que fallecieron por COVID pues ya no formaban parte ni de las recurrencias obviamente, ni la prevalencia, y estas son la mortalidad de COVID y que aquí ya se puede sacar pues todo lo demás, ¿no? Entonces les digo, este es el fenómeno que se presenta en todo el mundo con cualquier enfermedad y que lo que más representativo pues es lo de COVID. Y que obviamente en función de esto de aquí, pues yo voy a poder como calcular por cada 100,000 habitantes y voy a poder calcular la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, incidencia acumulada. ¿Sí me explico? Pero yo podría estarlo revisando con todo esto. Solo me voy a revisar un poquito. Pero todo esto sale en función de mis tablas de 2x2. Solo irlas acomodando. ¿Sale? Ok. Ahora, desde el punto de vista teórico y práctico, esto es lo que yo les quería comentar. Ajá, cómo se calcula, cómo se interpreta y que estas funciones o que estas características que estamos revisando son las que nos van a dar pie a que yo pueda revisar ahora lo que se llaman los famosos riesgos. Ajá. Ahorita ya vamos a empezar con los ejercicios para que vean a qué nos estamos refiriendo, ¿sale? Aquí ahora sí ya les voy a pedir de su ayuda. A lo mejor voy a escoger a alguien ahí del aula para que me apoye a hacer algunas cuentas, pero para que todos lo vayan también calculando, ¿sale? Porque la idea, aparte de toda la teoría que estamos dando, porque seguramente ya lo vieron, es que nos sentemos y todos lo hagan ahí en donde están, hagamos el cálculo y hagamos de cómo se van sacando todo este tipo de información, ¿sale? Para que sea más práctico esto. Entonces, ok. Entonces, miren, esto de las medidas de asociación que tienen que ver con la parte de lo que vimos previamente, prevalencia e incidencia, tienen que ver también con los tipos de estudio. Ajá. Obviamente también se van a estar ocupando las tablas de 2x2, como lo vimos al inicio, pero yo tengo que ver qué tipo de información yo puedo sacar o puedo calcular a partir de los tipos de estudio, y con los tipos de estudio observacional, la transversal, aquí me falta una N, perdón, los casos y controles y la corte, y qué puedo sacar, la prevalencia, la incidencia, o prevalencia e incidencia, y el riesgo específico para cada tipo de corte, para cada tipo de estudio. Entonces es un esquema que también se los comparto para que vean más o menos cuál sería la decisión de estar tomando. Vamos a empezar con esta parte, solamente vamos a hacer algunos ejercicios, o un ejercicio, unos 2 o 3, muy rápidos igual, y después ya le voy a dejar de tarea también que los pueda apoyar Dianita. Yo le voy a pasar también algunos ejemplos en esta misma presentación. Esta presentación también se las voy a mandar para que la tengan y la puedan estar consultando, para que puedan calcular el resto de los ejercicios de los demás tipos de estudio y se les haga más sencillo, ¿sale? Entonces yo los voy a apoyar con uno y ya después les comento, le pediré a Dianita que les apoye con los demás para que vean a qué se refiere con los demás cálculos. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo un estudio transversal. Acuérdense que los estudios transversales no tienen temporalidad, son los estudios que están pasando en este momento, los fenómenos que están pasando en este momento. Y entonces yo con esto, yo puedo sacar la prevalencia global, que es lo que estábamos viendo, la prevalencia en expuestos, en no expuestos, en expuestos al factor de riesgo, al factor al ser caso y al factor, pero también al ser no caso. Aquí vienen cuáles son las fórmulas.
Y aquí vienen dos tipos de riesgos. Ajá. La razón de prevalencias, que se saca cuando tengo un evento agudo de alguna enfermedad, y la razón de momios para la prevalencia cuando tengo un evento crónico. Ajá. Y aquí también están las fórmulas. Simplemente es dividir esta letra A entre esta NI, entre la letra C, entre esta N no. O si quiero sacar razón de momios para la prevalencia, voy a multiplicar la letra A por la letra D, dividiéndola entre la multiplicación de la letra B por la letra C. Ajá. Ahora, dentro de estas fórmulas, les digo, también tienen su explicación. Ajá. Pero también tienen parámetros, que estos también son fórmulas. Esto no lo vamos a calcular porque es algo más, más específico, a menos que quieran que también los pregunten los intervalos de confianza o la significancia estadística o estas medidas de impacto potencial, que hasta donde sea a lo mejor tal vez no, pero si es necesario también lo revisamos, no hay ningún problema. Pero simplemente eso que calcule también tiene que ver con un criterio estadístico para ver si es riesgo o no es riesgo. El intervalo de confianza, que recordarán que yo puedo tener un cierto riesgo, pero puedo tener dos intervalos específicos de lado a lado para que yo pueda decir si es riesgo o no es riesgo, que ahorita también lo puntualizamos, y que tanto también lo que yo genero con ese riesgo puedo tener un impacto para tanto reducción de casos, tanto a nivel poblacional, como en las personas que tienen ese factor de riesgo, o están expuestos al factor de riesgo. Pero obviamente son fórmulas que se van a sacar a partir de ¿qué? De toda esta información. Ajá. Entonces lo primerito es esto y después ya nos iríamos con esto. Pero bueno, vamos a hacerlo como en el ejemplo técnico para que vean a qué me refiero. Entonces miren, voy a abrir un Word y vamos a empezar a hacerlo. Entonces, no sé si tengan ahí algún donde anotar en su libreta o en su computadora, en el iPad, donde quieran. Vamos a empezar a hacer los ejercicios para que vean a qué me refiero con esto. Entonces, miren, aquí el ejemplo que yo les pongo es el siguiente. Un investigador deseaba corroborar la asociación entre algunos factores de riesgo descritos y litiasis vesicular. Para ello se realizó un estudio de 842 individuos a quienes les determinó la existencia de colelitiasis mediante ultrasonografía e interrogó algunas variables de interés. Algunos resultados mostraron lo siguiente. A mí me parece que tal vez sus ejercicios que les puedan venir en el examen pueden ver algo similar como esto. Ajá. Entonces nos están diciendo que en total se encontró que 369 individuos presentaron una imagen ultrasonográfica compatible con litiasis vesicular. De ellas, 154 tenían una dieta rica en fibra, mientras que 345, sin el diagnóstico de interés, también fueron clasificados con este tipo de dieta. Entonces, aquí ya tenemos los factores que evaluar. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es hacer mi tabla de 2x2, indicando cuál es el diagnóstico o el evento y cuál sería el factor de riesgo y de no riesgo. Ajá. Entonces, si yo lo hago de esta manera, lo voy a dibujar aquí, nada más. Yo tendría, tal vez así. Ajá. Yo aquí tendría el factor de riesgo. Ajá. Saben que voy a poner uno más porque es el total. Entonces sería, ¿cuál es el factor de riesgo o la que tengamos? Sería dieta baja en fibra. Ajá. Aquí sería la dieta alta en fibra. Y el diagnóstico de litiasis lo voy a poner aquí como positivo y litiasis como negativo, ajá, que tuvo o no tuvo la enfermedad. Ajá. Entonces, me está indicando que el total de pacientes que se tuvo fue de 842 individuos. Ajá. Entonces aquí vamos a poner, fueron los 842 individuos. Ajá. De estos de aquí, saben que aquí me faltó una fila. Ajá. Voy a poner aquí. Ok, para sacar los totales. Aquí voy a poner los 842. Ajá. Ok. Entonces, ya que tengo esta de aquí, lo voy a poner así. Ok, tengo 842.
De estos 842 dice que 369 individuos presentaron una imagen ultrasonográfica compatible con litiasis. Ajá, es decir, el total de esos tuvieron este diagnóstico. Entonces, litiasis fueron 345. Ujú. ¿Listo? Ah, no, perdón, 369. 369. Ujú. Ok. Ahora estos 369 individuos dicen que 154 tenían una dieta alta, una dieta rica en fibra. Entonces estos 154 son los que tienen el diagnóstico y con una dieta alta en fibra. Entonces aquí son 154. Ajá. Y luego me comenta que 345 sin el diagnóstico también fueron clasificados con este tipo de dieta. Entonces son 345 sin litiasis, pero con una dieta alta en fibra. Ajá. Entonces aquí son 345. Ajá. Entonces aquí solamente nos dan esta información. Lo que yo tengo que hacer aquí es empezar a sacar toda la información que me hace falta. Ajá. Entonces, denme un momentito, chicos, déjenme comentar rápido en mi computadora y seguimos. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí lo que yo tengo que empezar a revisar es el complemento de los demás rubros. Y simplemente lo voy a empezar a sacar a través de restas o a través de sumas. Entonces, por ejemplo, voy a sacar rápido mi calculadora aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la letra A que me falta, simplemente tengo que restar los 369 menos los 154 que tengo en dieta alta en fibra y me da 215. Entonces aquí serían 215. Si yo quiero sacar el total de los que no tenían litiasis diagnóstico, pues simplemente tengo que sumar los 369, restar los 842 menos los 369 y me da un total de 473. Ajá. Y después para sacar la letra C, tendría que restar los 473 que me salieron menos los 345, que son 128. Y simplemente ya solo tendrá que ser la suma, que son 215 más 128 para ver el total de la dieta baja en fibra, que son 343. Y luego los de la dieta alta en fibra, que son los 345 más 154, que son 499. Ajá. Y solamente para corroborar, sumo los 499 más los 343 y me da los 842 pacientes. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien que se haya quedado, que haya dicho de dónde salieron los números? ¿Cómo se calculó? ¿No? ¿Seguros? Ok, súper. Entonces, aquí yo ya tengo anotada mi tabla de 2×2. Ajá. Yo ya la generé. ¿Qué es lo que les comento? Yo puedo tener un texto y tengo que pasar los datos ahora a una tabla para hacer pues, ya los cálculos. Ajá. De acuerdo a lo que estábamos revisando. Ahora, yo ya coloqué esto. ¿Cuáles son las preguntas que me están haciendo? ¿Cuál es el diseño del...? Bueno, vamos a poner estas todavía... Estas primeras lo vamos a dejar libre. Pues digo, ya lo vimos, el diseño de estudios es un transversal. La dependiente es la enfermedad, la litiasis. El independiente es el que hayan tenido sí o no una dieta alta o baja en fibra, de acuerdo a lo que se esté construyendo. Ya construimos nuestra tabla de contingencia. Ajá. Y ahora me están pidiendo cuál es la prevalencia global. Entonces, si nos vamos a las fórmulas, la prevalencia global, me está diciendo es el MI, es el total de las personas
que tuvieron la dieta, en este caso. O en este caso no, la prevalencia global, perdón, sería de los que tuvieron la enfermedad que es la litiasis, perdón, entre la población total. Entonces, los que tuvieron la cantidad de litiasis fueron 369 entre los 842. Eso me da un total de 0.43 y si lo multiplico por 100 me va a dar un 43.8%. Esta sería la prevalencia global. Es decir, ¿cuántos casos tuve de la enfermedad entre el número total de las personas? Después me está diciendo la prevalencia en los expuestos. Entonces, de los expuestos, en este caso, este NI y este MI pueden ir cambiando también de acuerdo a cómo hayamos anotado los datos. Aquí tampoco hay ningún problema. Se puede ir nada más como haciendo la modificación. Entonces, si hacemos la prevalencia en los expuestos, como haciendo otro ejercicio, entonces los expuestos al factor de riesgo, que eran los que tenían la dieta baja en fibra, porque ese es el factor de riesgo, son los 343. Exacto, son los 343. También divididos entre los 842 y luego por 100. Y en esto la prevalencia en expuestos fue del 40.7%. Y de esta manera yo lo puedo estar como revisando. Ahora, si yo quiero, igual para que no se les haga como complicado lo que puse en las fórmulas, simplemente también lo podemos ir cambiando. Es decir, puedo poner la dieta baja en fibra acá y la dieta alta en fibra acá. Igual para que no se confundan con lo que acabamos de hacer. Y ya lo podemos ir viendo. De todas maneras es exactamente lo mismo. Yo nada más voy a hacer el cruce de lo mismo, dieta baja en fibra con litiasis positiva o negativa, y es exactamente lo mismo. Simplemente cambié las formas en cómo se puede hacer, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo ir haciendo es haciendo todos estos cálculos. Y la explicación como lo estábamos haciendo, es decir, que la prevalencia de litiasis en esta población es del 43.8%. Yo puedo decir que la prevalencia de los expuestos que tienen una dieta baja en fibra es del 40.7%, al factor de riesgo. Y así me puedo ir siguiendo con cada uno de estos de aquí. Aquí estamos ahí. Ahora, de esto lo podemos ir sacando poco a poco, lo podemos ir haciendo con las fórmulas, lo podemos ir revisando, pero de los más importantes es este punto número 12. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar litiasis renal entre personas con una dieta baja en fibra? Es decir, ya quiero sacar el riesgo como tal. Entonces, la fórmula que yo estoy ocupando y que va a ser para este evento crónico va a ser la razón de momios para la prevalencia. Este es igual de, la fórmula es A por D entre B por C. Entonces, A por D entre B por C. Aquí simplemente lo que yo voy a hacer es estar sustituyendo los datos. Por ejemplo, la letra A son 215 multiplicado por la letra D, que son 345. Y lo voy a dividir entre la letra B, que son 154, multiplicado por la letra C, que son 128. De tal manera que si yo empiezo a hacer las cuentas, yo puedo multiplicar ese 215
por 345. Ajá. 415 por 345. Me va a dar este valor. Dividido entre 154 por 128. 19,312. Y finalmente yo nada más voy a dividir este. Son 74,175 entre 19,712. Ajá. Y me va a dar un valor de 3.76. Ajá. Ahora, ya hice todas las cuentas, ya vi cuál es la fórmula, ya vi que me salió este dato. ¿Qué me dice? La explicación para este dato es la siguiente. Que las personas que hayan tenido, que tengan una dieta baja en fibra, más bien, que están expuestas al factor de riesgo, van a tener 3.7 veces el riesgo de desarrollar litiasis vesicular en comparación con las personas que no hayan tenido, que tengan una dieta alta en fibra. Ajá. Esa es la forma en cómo se está explicando. Pero toda esta explicación fue en función de todos estos datos que estuvimos recolectando y de toda la información que nos dio. Ajá. Y entonces, esa forma es la cuestión o la interpretación en cómo se llega al final de todas las fórmulas y de todos los datos que tenemos, tanto de prevalencia como de incidencia, que tienen con los estudios de corte, pero en este caso de prevalencia porque son transversales. Ajá. Como les comento, estos datos que sacamos ya de aquí, se tienen que hacer el cálculo como tal con la significancia estadística, ajá, que es otros datos, otras fórmulas, hacer un intervalo de confianza y hacer unas medidas de impacto potencial, que es el complemento de todos los riesgos. Ajá. Ahora, acuérdense, normalmente, y ya igual para estar terminando la clase, acuérdense que cuando yo tengo una referencia como número 1, ajá, mi número 1 siempre me va a decir que todo lo que es arriba de 1 es un factor de riesgo. Ajá. Todo lo que es abajo de 1 es un factor protector. Ajá. Entonces, al verlo de esta manera, como yo tengo un valor de 3, el valor de 3 estuvo aquí fuera, un 2, aquí estuvo un 3. Ajá. El valor de 3 estuvo para acá. Por lo tanto, por eso lo explicamos como un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuántas veces más tiene una persona de tener litiasis cuando tiene una dieta baja en fibra? Pues de 3.76. Aquí las cuestiones, acuérdense que tenemos que ver también los famosos intervalos de confianza. Si yo hago la fórmula de intervalos de confianza como lo está en la presentación, yo tendría que tener tanto el intervalo menor como el mayor arriba de esta unidad. Ajá. Es decir, vamos a suponer que el intervalo menor de confianza fue de 2.5 y que el intervalo mayor fue de 4.6. Ajá. Aquí tengo mi intervalo. Ajá. Mi intervalo tiene la unidad que yo fui, que fue aquí, fue 3.76. Ajá. O 3.7. Y aquí tengo mi intervalo. En ningún momento este intervalo, tanto mi medición cruda, que es el 3.7, como mi intervalo menor, como mi intervalo mayor, cruzó mi unidad. Ajá, es decir, cruzó el 1. En caso que mi intervalo menor hubiera sido de 0.80, este valor ya me está cruzando la unidad, porque va desde aquí, pasa sobre el 1 y llega al riesgo. Cuando ustedes vean eso, cuando ustedes vean un riesgo que está pasando la unidad, ese riesgo en automático se tiene que anular. Es un riesgo que no se tiene que dar. Es un riesgo no válido. Ajá. Pero cuando ustedes vean, como en este caso, que su riesgo está arriba de la unidad, ese riesgo sí es, vamos a llamarlo válido. Ajá, porque
esté arriba de la unidad. Lo mismo pasaría con los factores protectores. Ajá. Ahora, en el factor protector, todos los intervalos tienen que estar abajo de la unidad, absolutamente todos. Ajá. Tienen que a lo mejor estar 0.80. A lo mejor mi intervalo, el que yo saqué fue 0.54. Y el menor fue de 0.40. Ajá. En este caso, todos los intervalos que fueron abajo de la unidad, que son factores protectores, aquí también se puede decir que sí es un factor protector válido. Ajá. Porque están abajo de la unidad. En caso contrario, que estén arriba de la unidad es un factor de riesgo, pero siempre tienen que cumplir estas condiciones. La unidad no tiene que ser rebasada para lo que esté calculando. Y ya solo para terminar les voy a comentar cuál sería la explicación cuando tengo un factor protector. Ajá, porque ahorita vimos el factor de riesgo, que las personas que tienen una dieta baja en fibra tienen 3.76 veces el riesgo de generar un problema de litiasis vesicular en comparación con las personas que tienen una dieta alta en fibra. Ajá. Pero si yo lo quisiera sacar en un factor protector, supongamos que tengo, me salió 0.54. Ese 54 que me dice, perdón, la primera cosa que yo tengo que hacer es la unidad, es decir, el número 1, le tengo que restar ese 0.54. Ajá. Entonces, si yo pongo 1 menos 0.54, suponiendo que es el factor protector, ajá, que nos haya salido, me da un total de 0.46. A este simplemente lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar un 46%. Ahora, ¿cómo lo voy a explicar cuando es un factor protector? Lo que yo diría es que las personas, y aquí es al revés, que las personas que tienen una dieta alta en fibra tienen 46% menos riesgo de desarrollar litiasis vesicular en comparación con las personas que tienen una dieta baja en fibra. Ajá. ¿Sí notan la diferencia? Mientras en el riesgo yo estoy diciendo que tienen 3.7 veces más el riesgo. Aquí, si dicen veces más, tienen que quitarle una unidad. Es decir, van a decir veces más, tienen que decir 2.7 veces más. Ajá. Pero si van a decir 3.7, nada más dicen 3.7 veces el riesgo, ¿sale? Sin el veces más, esa es la única diferencia. Entonces, la diferencia entre factor protector y factor de riesgo es, si yo tengo 3.76, tengo que decir que las personas que tienen una dieta baja en fibra tienen 3.7 veces el riesgo de tener litiasis vesicular en comparación con las personas que no tienen, que tienen una dieta alta en fibra. Si luego al revés, es las personas que tienen una dieta alta en fibra tienen 46% menos el riesgo de desarrollar la litiasis vesicular en comparación con las personas que tienen una dieta baja en fibra. Ajá. Y esa es la forma o la parte final en cómo yo tengo que estar interpretando la información tanto de los estudios transversales, en este caso, también como de los casos y controles, que aquí abajito también se los puse, se los comparto. Cuáles las fórmulas para sacar la parte de los famosos casos y controles, que aquí se ocupa la razón de momios. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan también para sacar tanto significancia como intervalos de confianza? Este es un ejemplo también que les puse, que también lo podemos revisar, que esto se los voy a compartir para que los vayan haciendo y vayan haciendo estos cálculos. También para los estudios de corte. ¿Cuáles son las fórmulas de estudios de corte? Acuérdense que a partir de los estudios de corte, lo que yo ya voy a ocupar son incidencias. Tanto para transversales como casos y controles utilizo prevalencias, pero para los estudios de corte voy a utilizar incidencias sí o sí, ¿sale? Esto no hay marcha atrás en esa explicación. ¿Cuáles son las fórmulas? Y aquí también les dejo unos ejercicios para también lo que pueden ir viendo. Y bueno, esto cuando les digo la tasa de incidencia que también estuvimos revisando. Ajá. Entonces, lo que yo les quiero como compartir y aparte sugerir es que intenten, conforme fuimos armando también estas tablas de transversales, formar las tablas de casos y controles y formar las tablas de los estudios de corte es una manera similar. ¿Cuál es la parte más importante que yo tengo que ver?
ver cómo estoy colocando los números y cómo me lo está pidiendo, para que de tal manera que yo esté haciendo también el conteo o esté haciendo la forma en cómo voy a acomodar los datos, es lo que me va a dar pie a calcular absolutamente todas las fórmulas. Ajá. Entonces, yo creo que en su examen tal vez les puedan poner, no sé si les van a calcular todo, pero al menos les pueden poner unos ejemplos así. Y si ustedes más o menos pueden dibujar ahí al ladito de ese examen o algo por el estilo, la famosa tabla de 2×2 indicando todo, y las fórmulas que estamos viendo no son fórmulas tan difíciles de aprender para hacer un riesgo, podrían sacar el cálculo muy rápido haciendo todo esto. Pero lo importante, como les comento, es el colocar los datos de manera pues correcta, y a partir de ahí van a salir todos estos cálculos que estamos viendo, y obviamente un poquito más en extenso van a salir todos estos cálculos de acá, ¿sale? Entonces, esto sería como la parte de epidemiología, o la primera parte, porque le comentaba a Anita que vamos a revisar otra parte para la parte de sensibilidad y especificidad, porque sí es mucha información para una sola clase, pero bueno, ya teniendo en cuenta y cómo funcionan las tablas de 2×2 con esto, ya para la clase que viene veremos eso que hace falta, y también unas partes de lección de prueba estadística. Ajá. Entonces, esto es lo que pues les quería compartir. De primer contacto sé que las cuentas de repente pueden ser este número, ¿dónde va? ¿Cuál era la fórmula? Todo esto, pero cuando lo vayan haciendo de manera recurrente, y por eso les dejé estos ejercicios para que lo vayan haciendo en casa y lo vayamos revisando, y si también quieren que lo revisemos la clase que viene, si alguien tuvo duda, también me lo pueden hacer llegar. Y revisarlo también, les comento, le pedí a Anita que apoyara con esta parte también de ir revisando algunos ejercicios para que les vaya quedando más claro. Ajá. La única forma en cómo nos va a quedar un poquito más claro toda la información, y como siempre se lo he dicho a Anita desde que era mi alumna, pues hay que hacerlo. Ajá. Finalmente hay que hacerlo, hay que sentarnos en este caso con la pluma y con el papel, para que nos quede bien específico de lo que queremos estar revisando, y ya sobre el camino lo podemos sacar un poquito más automatizado. Ajá. Pero por eso les dejo estos ejercicios para que les sean de su apoyo, y no sé si tengan como alguna duda, algún comentario. Esto sé que va a ser más sencillo cuando lo estén haciendo y van a salir las dudas, pero si tienen algún comentario o alguna pregunta de lo que vimos, adelante, la pueden hacer con toda confianza. No, estamos muy contentos, doctor, de estar con usted. Se nos ha hecho muy práctico y hemos entendido bastante bien. Esperemos que en el examen también esté usted con nosotros. Sí, sí, claro, adelante. En pensamiento si quieren, pero... Sí, sí, doctora. La verdad es que les comento, no son temas a veces al principio tan atractivos, lo voy a llamar así, ¿no? Desde el punto de vista de la formación a veces de los médicos residentes, pero ya cuando empiezan a meterse con las cuentas y con las fórmulas, son de lo más sencillo posible. Ajá. Entonces, yo les sugiero y les comparto esta información que les pueden ayudar, que lo vayan haciendo ahí en casa, y que con gusto, incluso si en 2 clases se complica y quieren a lo mejor una clase más para ver temas o ver alguna explicación más específico, también con gusto nos podemos ir organizando, ¿sale? Al menos esta clase y la que viene, el viernes que viene, ya los tenemos programados con ustedes, y si es necesaria una más, nos organizamos y con todo gusto también la vamos apoyando. Sí, se lo agradeceríamos mucho, doctor. Muy bien, perfecto. Nada más dígale a los chicos que no les pregunté por el tiempo también, que sé que tienen actividades ahorita que tienen que hacer, pero la semana que viene yo les pregunto. Aquí estamos, doctor. Muchas gracias. De nada, Anita, gracias a ti, y gracias, doctora, también Contreras por todo pues por el espacio también para apoyarlos, y seguimos en contacto. Ok, muchísimas gracias. Bonito día, doctor. Nos vemos, igual un buen día. Nos vemos. Bye, Anita, cuídate. Bye. Buen día. Buen día.